Números 16, la rebelión de Coré. A. Las líneas de batalla son trazadas, Coré y sus seguidores se oponen al liderazgo de Moisés. 1. 1.3, la acusación contra Moisés y Aarón. Coré hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram hijos de Eliab, y On hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? A. Coré hijo de Izar, esta rebelión, como todas, tenía un líder y seguidores. Este líder era Coré, descendiente de Coat. Tanto Moisés como Coré descendían de Coat, pero de diferentes hijos, Moisés a través de Aram, Números 26 2.58-59, y Coré a través de Izar. Y los coatitas tenían el deber más elevado entre los levitas, su encargo era llevar las cosas más santas del templo, después de que Aarón y sus hijos las hubieran cubierto con las coberturas especialmente preparadas, Números 4.15. Y el nombre Coré significa calvicie. El viejo calvo iba a hacer que Moisés la pasara mal. B. Basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos. Coré no estaba contento con lo que el Señor lo había llamado a hacer al servir con los otros levitas de la familia de Coat. Él acusó a Moisés de orgullo y liderazgo excluyente. Y fue significativo que esta acusación se hiciera públicamente, frente a 250 príncipes de la congregación, varones de renombre. Hombres como Coré siempre están actuando para una audiencia, siempre tratando de atraer seguidores para ellos mismos. Después de que Moisés ya había unido a la nación y los había traído hasta aquí, por supuesto. C. Basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Este era un ataque inteligente. Coré actuaba como si representara al pueblo y luchara por sus intereses. La verdad era que deseaba tener seguidores y un puesto para sí mismo. Y Moisés, tú no deberías ser el líder. Que todos sean líderes. Dios puede hablar con todos. Los rebeldes y las personas divisivas siempre han usado tales palabras para su causa. Y significativamente, Coré proclamó la santidad del pueblo, todos ellos son santos, y consideraba que un liderazgo fuerte era innecesario. Basta ya de vosotros, en el mismo momento en que la nación no era santa y necesitaba desesperadamente un liderazgo fuerte. Coré, como muchos rebeldes y personas divisivas, malinterpretó totalmente el estado del rebaño, porque no era un verdadero pastor. D. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Coré acusó a Moisés, y a Aarón, de orgullo y egoísmo. La verdad era que Moisés no había aspirado a ocupar su puesto, que Dios en verdad lo había llamado, y que Moisés, de hecho, no se veía a sí mismo por encima de la congregación. 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. A nivel humano, Coré tuvo éxito porque estos lo siguieron. Los corés del ministerio son bastante difíciles de tratar, pero las personas que los siguen, los 250 varones, príncipes, varones de renombre, que carecen del discernimiento para oponerse a los corés pueden causar aún más dolor. 2. 4:11, la respuesta de Moisés a Coré y su compañía. Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo, y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará a sí. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora,
hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti, y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es, para que contra él murmuréis? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Moisés oró primero. Siendo un hombre humilde, probablemente le preguntó a Dios si sus críticos tenían razón o tenían algo que enseñarle. Probablemente le preguntó a Dios qué se debía hacer en la situación. Ciertamente le pidió a Dios que perdonara a la nación y le pidió a Dios que no permitiera que estos hombres divisivos causaran un daño permanente al pueblo de Dios. Y habló a Coré y a todo su séquito. No sabemos cuánto tiempo oró Moisés, pero después de la oración tuvo un sentido de la dirección de Dios para esta crisis. Él lanzó un desafío por el cual Coré y sus seguidores se presentarían delante del Señor, y Moisés y Aarón también vendrían, para que el Señor eligiera a sus líderes. Esto os baste, hijos de Leví. Esto muestra que Moisés no dudaba del resultado de la prueba. Sabía que Dios probaría que él tenía razón y que Coré estaba equivocado. Por lo tanto, Moisés no tenía miedo de ponerlo a prueba. Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel. Moisés sabía que la rebelión de Coré tenía sus raíces en la ingratitud. No estaban agradecidos por el maravilloso ministerio que Dios les dio para hacer. Él reprende el orgullo y el egoísmo que motivaba su desafío. Incluso si Coré tenía razón, esta era la forma incorrecta de abordar el problema. Un juego de poder como este era la forma incorrecta de eliminar a un líder como Moisés. Los métodos de Coré, su uso de la acusación, la intimidación, la unión de seguidores rivales, revelaron su corazón rebelde y divisivo. 12:14, Datán y Abiram hablan por los rebeldes. Y envió Moisés a llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Datán y Abiram, estos eran co-conspiradores con Coré, Números 16 2.1. Ni siquiera se encontrarían con Moisés ni responderían a su desafío. En su lugar, optaron por acusar a Moisés. Venir de una tierra que destila leche y miel, esto muestra que Datán y Abiram colorearon el pasado. Pensaban en Egipto como una tierra de leche y miel, incluso para los esclavos hebreos. Los rebeldes y las personas divisivas comúnmente crean un pasado de su propia preferencia, un pasado que pone a líderes como Moisés en la peor luz posible. Para hacernos morir en el desierto, esto muestra que Datán y Abiram le asignaron un corazón malvado a Moisés. Hablaban como si hubieran descubierto el complot de Moisés y Aarón, llevar a la nación al desierto y luego matarlos. La insensatez de esto muestra cómo, contra toda razón, los rebeldes y las personas divisivas a menudo asignan toda mala intención al corazón de líderes como Moisés. Sino que también te enseñorees de nosotros, esto muestra que Datán y Abiram se negaron a reconocer el crecimiento en Moisés. Es cierto que Moisés fue en un tiempo un príncipe, un hombre seguro de sí mismo que pensó que podía librar y guiar a Israel con sus propias manos. Dios lo quebrantó con 40 años de conducir el rebaño de otro hombre en el desierto. Sin embargo, Datán y Abiram se lo arrojaron a la cara, como si Dios nunca hubiera tratado con Moisés en estas áreas. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, esto muestra que Datán y Abiram tenían expectativas injustas de Moisés. Era cierto que Moisés aún no los había llevado a la tierra prometida, y era cierto que parte de la culpa debía estar en los pies de Moisés porque accedió a la demanda del pueblo de enviar espías a la tierra prometida,
Deuteronomio 1:2.19-23. Sin embargo, está mal culpar completamente a Moisés por esto, o pensar que Coré podría haberlo hecho mejor. Y es increíblemente fácil para los Corés de este mundo sentarse y decir, si yo hubiera dirigido a la nación en Cades Barnea, habría hecho esto y aquello. Pero Coré no dirigía a la nación, y los hombres de su tipo rara vez lo hacen. Dios rara vez pone a los mariscales de campo de los lunes por la mañana, los pilotos del asiento trasero, en posiciones de liderazgo real, excepto como un castigo, para mostrarles cuán difícil es realmente el liderazgo, y ese liderazgo perfecto, como cualquier cosa perfecta, es imposible. Y los líderes deben esperar tener un estándar más alto, pero es evidentemente injusto mantener a un líder en un estándar perfecto. No subiremos. Esto muestra que Datán y Abiram se consideraban a sí mismos bajo ninguna autoridad. Esto decía, alto y claro, Moisés, no tenemos respeto por tu autoridad. Escucharemos a Dios, pero no a ti. Tu palabra no significa nada para nosotros. Simplemente no se someterían. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Quizás Datán y Abiram no hablaban en nombre de los 250 líderes, representantes y hombres de renombre. Sin embargo, no se escuchó a ninguno de esos 250 alzar una voz en contra de sus duras acusaciones. Y algunos de los 250 pensaron que tal vez Datán y Abiram fueron un poco lejos, pero no tuvieron el valor de hablar. Estuvieron mal porque permitieron que Moisés fuera acusado de esta manera sin que nadie lo defendiera. Y era fácil para ellos retroceder y decir, bueno, no tomaré partido. Puedo ser amigo de ambos grupos. Pero aquí y en muchos conflictos posteriores, el silencio se toma como un acuerdo. Si un hombre o una mujer piadosos, especialmente un líder, está siendo acusado falsamente y tú no dices nada, has pecado, porque tu silencio se recibe como un acuerdo. 4. 15-19, Moisés reafirma su desafío. Entonces Moisés se enojó en gran manera, y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú, y ellos, y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también, y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces Moisés se enojó en gran manera, y dijo a Jehová, después de las palabras de Datán y Abiram, Moisés se enojó mucho, en gran manera. Sabía que no había hecho nada para merecer tal acusación e hizo lo correcto, dejó la situación a Dios. Y recuerden que Moisés era, después de todo, un hombre de poder político. Ciertamente estaba dentro de su capacidad hacer que Coré y sus seguidores, como Datán y Abiram, fueran arrestados y o ejecutados. En cambio, dejó la situación a Dios. Y a veces la gente se ofende de que un hombre como Moisés se hubiera enojado con hombres como Datán y Abiram. Piensan que un amor suave y fácil es la respuesta adecuada. Tal pensamiento es comprensible, pero incorrecto. Los pastores son amables con las ovejas descarriadas que podrían lastimarse a sí mismas, pero son apasionados con los lobos que lastimarían al rebaño. Ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Esto muestra que Moisés era un hombre íntegro y de servicio al pueblo. Moisés podía descansar en su conciencia limpia ante Dios. Y esto nos recuerda el testimonio de Pablo ante los ancianos de Éfeso en Hechos 20, por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ni playa ni oro ni vestido de nadie he codiciado. En todo os he enseñado que, trabajando así,
Se debe ayudar a los necesitados. Hechos 22.26, 27, 33, 35. Cuando un líder se ve afectado por personas rebeldes y divisivas, hay algo glorioso en una conciencia limpia. C. Tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová. Esto especificaba el desafío. Dios aprobaría o desaprobaría a estos 250 hombres reunidos con incensarios de incienso ante la puerta del tabernáculo. Y Dios usó los incensarios con fuego e incienso en esta prueba por una buena razón. Un incensario es una olla de metal que se usa para quemar incienso, y se usaba en el culto sacerdotal a Dios. Dado que Coré y sus compañeros cuestionaron el derecho de Moisés y Aarón a dirigir la nación y dirigir el sacerdocio, cada grupo vendría al Señor como sacerdotes adoradores, y Dios mostraría a qué grupo aceptaba. Y Moisés hizo que los rebeldes tomaran la posición que deseaban, la posición de sacerdote. A menudo, el mejor juicio sobre los divisivos y rebeldes es dejarlos liderar. Y, hablando humanamente, las probabilidades no eran buenas. Moisés y Aarón estaban solos contra toda la congregación. Sin embargo, Dios haría esta elección y no la opinión popular. B. Dios afirma el liderazgo de Moisés sobre la nación de Israel. 1. 19b-21, Dios anuncia juicio sobre los rebeldes. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo, apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Apartaos, es como si Dios dijera, Moisés y Aarón, ¿podrían irse, por favor? Voy a destruir a todos estos rebeldes en un instante y no quiero que ustedes salgan lastimados. B. Y los consumiré en un momento. Dios decidió hacer evidente su elección de inmediato. A veces, este no es el caso cuando Dios trata con los cores modernos y sus seguidores. 2. 22. La intercesión de Moisés y Aarón por Coré y los rebeldes. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Y ellos se postraron sobre sus rostros. Este era el amor asombroso de Moisés y Aarón. Sin duda, una de las razones de Dios para permitir un evento tan doloroso en la vida de Moisés era que Dios quería ver este amor bondadoso extraído de Moisés. Quizás fue solo la oración de Moisés y Aarón la que pudo salvar la vida de estos hombres que habían tratado de destruirlos. Tal amor por los indignos muestra que Moisés y Aarón estaban creciendo en amor y siendo transformados a la imagen de Jesús, antes de que Jesús hubiera caminado sobre la tierra. Y, nuevamente, se enfatiza la importancia de la oración. Pareciera que si no hubiera habido oración, entonces la congregación rebelde hubiera sido destruida. Deberíamos pensar que la oración de Moisés fue esencial. B. Es solo un hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Moisés y Aarón veían el verdadero problema. Aunque eran muchos los involucrados, al menos más de 250, un hombre estaba en el centro de todo, Coré. Su pecado, el haber atraído un grupo que lo siguiera, era la causa de todo este lío. 3. 23-35, el juicio de Dios sobre los rebeldes. Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación, diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron en las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió.
Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas esas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Los ancianos de Israel fueron en pos de él, esto fue glorioso. Dios había designado ancianos en Números 10:2.16-30, en respuesta a otro ataque al liderazgo de Moisés. Allí, los ancianos debían ser hombres con el mismo espíritu y visión que Moisés, hombres para ayudarlo a llevar la carga, hombres para estar con Moisés. Aquí hicieron exactamente lo que Dios les ordenó hacer. Para que no perezcáis en todos sus pecados, Moisés, en respuesta al mandato de Dios de alejarse de las tiendas de los líderes de la rebelión, Coré, Datán y Abiram, suplica al pueblo que se separe de las personas divisivas. Y la misma actitud debería existir entre el pueblo de Dios hoy. Debemos mantenerse alejados de las personas divisivas, discutidoras y contenciosas en el cuerpo de Cristo. No querrás estar cerca de ellos si Dios se ocupa de ellos. Un hombre divisivo y contencioso influirá en ti y no querrás ser consumido en sus pecados. Y el Nuevo Testamento también habla según este mismo principio, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca y está condenado por su propio juicio. Tito 3:2.10-11. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Romanos 16:2.17-18. Y recuerden que una persona conflictiva y divisiva nunca afirmará ser divisiva y contenciosa, siempre considerará su obra como una causa noble. Por lo tanto, los cristianos necesitan un poco de discernimiento y ver lo que hacen los demás, no solo lo que dicen. Por esto conoceréis, Dios le dio a Moisés una visión sobrenatural para saber que algún juicio especial, algo nuevo, iba a sobrevenir sobre Coré, Datán y Abiram. La tierra se los tragaría, como prueba de que estos hombres irritaron a Jehová. Se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca, y los tragó, así fue como fueron destruidos Coré, Datán y Abiram, junto con sus familias. Y puede que nos sintamos incómodos al ver a las familias destruidas también, pero muestra claramente que las familias de las personas rebeldes, divisivas y contenciosas también sufren, a menudo mucho. Salió fuego de delante de Jehová, y consumió a los 250 hombres. Dios estableció juicio para los que andaban en acuerdo con Coré. Coré y sus colaboradores cercanos fueron tragados por la tierra. Estos 250 hombres fueron destruidos por el fuego. Su adoración no fue recibida. 36:40, una cobertura de bronce para el altar. Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo, di a Eleazar hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio, y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados, y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito,
según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. A. Que tome los incensarios de en medio del incendio. Porque son santificados. Harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar. Los incensarios fueron batidos y se usaron para cubrir el altar principal del sacrificio. Los incensarios de los rebeldes fueron santificados y preservados porque aunque Coré y sus seguidores adoraron incorrectamente, adoraron al Dios correcto. Y, ¿te imaginas la escena? Los verdaderos sacerdotes hurgan entre los cuerpos, carne quemada, hedor, humo, brasas humeantes y partes retorcidas. Deben hacer una cuenta. Había 250 incensarios, ninguno debe perderse. Cada uno fue registrado, cada uno purificado, cada uno santificado. Allen. Y, al final, cada uno de los 250 se identificó completamente con Coré. Quizás no era así como lo decían. Bueno, no estoy de acuerdo con todo lo que dice Coré, pero tiene algunos puntos buenos. Pero para Dios todas esas distinciones se perdieron. Todos los incensarios son batidos juntos y titulados colectivamente, Coré y su séquito. B. Derrame más allá el fuego no era santo y debía ser esparcido. Era un fuego extraño, nada aceptable para el Señor. C. Y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel. Los incensarios fueron así conmemorados y sirvieron como un recordatorio importante. Dios designa sus líderes, y nadie debería ser un rebelde divisivo como Coré. Y, si los cristianos de hoy se encuentran con un liderazgo impío y divisivo, deben hacer lo que no hicieron los 250 seguidores de Coré. Lo correcto es, si es posible, alejarse de esos líderes sin volverse rebelde y divisivo. Si no es posible, deja que Dios se ocupe de eso, como David permitió que Dios se ocupara de Saúl, en lugar de tomar el asunto en tus propias manos. Y, en la edición hebrea del Antiguo Testamento, Números 16:36 comienza un nuevo capítulo, capítulo 17. C. El pueblo murmura en contra de Moisés y Aarón. 1. 41. Se hace la acusación, han dado muerte al pueblo de Jehová. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. A. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, pobre Moisés. Sin duda, esperaba que todos los problemas hubieran terminado cuando se juzgara a los rebeldes. Pero ahora tenía que lidiar con aquellos que simpatizaban con la gente divisiva y que sentían lástima por ellos. B. Habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Su acusación contra Moisés era absurda. Moisés ciertamente no los mató. Cuando la tierra se abre y se traga a más de 250 personas, evidentemente es la mano de Dios, no la de Moisés. 2. 42-45. La amenaza de juicio sobre los hijos de Israel por su simpatía por Coré. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés, diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. A. Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Dios reaccionó de la misma manera hacia los simpatizantes que hacia Coré y su compañía. Evidentemente, estas personas merecen ser juzgadas. B. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Esta reacción humilde y desesperada mostró que tomaron en serio la amenaza de juicio. Comprendieron que no era poca cosa simpatizar con una persona conflictiva y divisiva. Dios se lo toma en serio y nosotros también. 3. 46-50. La intercesión de Aarón detiene la plaga del juicio sobre los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario, y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario,
como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso, e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Toma el incensario, y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos. Dios había prometido juicio en Números 16:45, y los consumiré en un momento. Por lo tanto, Moisés le dijo a Aarón, como sumo sacerdote del pueblo de Dios, que ofreciera inmediatamente incienso para hacer expiación por la congregación. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Moisés y Aarón podrían haber tenido interés en dejar que Dios consumiera a todos los que simpatizaban con los que se rebelaron contra su liderazgo. En cambio, por amor, intentaron detener la plaga. Y no tenemos ninguna razón para pensar que Coré o su grupo hubieran mostrado la misma misericordia a Moisés. Probablemente habrían dicho pasivamente, bueno, Dios, adelante, dales lo que se merecen. Sabía que se lo merecían. Coré y los que se quejaban no tenían el mismo corazón de pastor por Israel que Moisés y Aarón. Aarón corrió en medio de la congregación, su sentido de urgencia es característico de la verdadera intercesión. Él puso incienso, e hizo expiación por el pueblo, se usó un incensario lleno de incienso ardiente para detener la plaga. El incienso es una imagen de la oración en la Biblia, como en Apocalipsis 8:2.3-4, porque el humo perfumado del incienso asciende al cielo como lo harían nuestras oraciones. Esta fue una imagen dramática de Aarón, como sumo sacerdote, intercediendo por el pueblo de Dios. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad, la plaga se detuvo donde Aarón oró. Los intercesores hacen lo mismo hoy, se interponen entre los muertos y los vivos, suplicando la misericordia de Dios, preservando y promoviendo la vida con su oración. Pararse entre los muertos y los vivos habla de lo serio que es el asunto de la oración, no es una búsqueda casual, un ejercicio fatalista de superación personal. La oración mueve la mano de Dios y la mueve para detener la muerte y dar vida. ¿Cuándo fue la última vez que oramos como si la vida o la muerte dependieran de ello? Los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, este es un gran número, pero no se compara con la muerte de toda la nación. Incluso ahora, la generación de incredulidad estaba pereciendo en el desierto, por lo que una nueva generación de fe y valentía podría levantarse para tomar la tierra prometida. Lo más importante es que la obra del sumo sacerdote Aarón aquí es una imagen de nuestro sumo sacerdote Jesús y su obra a favor nuestro. Éramos pecadores culpables que merecían un juicio, recibimos mortandad con justa razón, nuestro Salvador fue enviado a su misión, fue injustamente acusado y atacado, oró por nosotros, corrió para salvarnos, se interpuso entre la muerte y la vida por nosotros, y Él es la única oportunidad de salvación, siendo la línea divisoria entre la muerte y la vida. Aarón sabiamente se pone en el camino de la plaga. La plaga llegó, dañando lo que tenía delante, y allí estaba Aarón, el interventor, con los brazos extendidos y el incensario balanceándose hacia el cielo, interponiéndose entre los dardos de la muerte y el pueblo. Si hay dardos que deben volar, parecía decir, que me atraviesen a mí, o que el incienso me proteja a mí y al pueblo. Spurgeon. No hay nada que pueda salvar el alma del hombre excepto Jesucristo, que se interpone entre esa alma y el juicio de Dios. Si el sumo sacerdote Aarón, con su incensario e incienso, pudo desarmar la ira de una deidad airada e insultada, para que se perdonara a un pueblo culpable, que no merecía nada más que destrucción, cuánto más eficaz podemos esperar que sea la gran expiación que hizo el Señor Jesucristo, de quien Aarón era solo un tipo. Los sacrificios de animales vivos señalaban la muerte de Cristo en la cruz,
El incienso, su intercesión. Mediante su muerte se compra la salvación para el mundo, por su intercesión los hijos de los hombres ofensores son salvos. Clarke,